Son las 9:21 de la mañana, vamos a nuestra próxima entrevista. Es momento de recibir al senador del Partido Nacional, Martín Lema, que sorprendió esta semana con el anuncio de este nuevo sector. Deja aire fresco para abrir su propio proyecto político dentro del Partido Nacional, por supuesto. Y vamos a hablar sobre esto y otros desafíos parlamentarios. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Buen muchas día. gracias por la invitación, como siempre. Un gusto. ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión política? Las ganas de hacer aportes constructivos que complementen esfuerzos con objetivos claros como una rendición de cuentas permanente, buscando representar y trabajar en un proyecto sólido que ayude en el año 2029 a volver a gobernar. ¿Y qué no lo era aire fresco? No, pero a ver, insisto y quiero pararme en algo. ¿Te sacó las ganas aire fresco? Digo volver a gobernar porque nosotros estamos en la oposición y hacer una oposición responsable contribuye, pero la vocación siempre de gobierno, por las ganas de asumir responsabilidades. Y en realidad no se trata de un sector sí o un sector no. A veces tenés ganas de dar una impronta muy particular en un proceso que es muy natural, porque hay afinidades que se van construyendo mismo dentro de un espacio, que eso incentiva a hacer algo con una impronta mucho más particular de los que pueden ser integrantes, ideas y demás. Y es por un formato complementario con un afán netamente constructivo. ¿Quiénes van a estar dentro de esta nueva agrupación junto a ustedes? Bueno, nosotros estamos bien, las etapas manejando los tiempos, porque el día cuando yo estuve con Álvaro, en la reunión que hablamos todo un poco, sí, este proceso que es natural, y en esa charla me pareció de orden comunicarle lo que vamos a hacer. Pero eso no quiere decir que en las etapas siguientes haya que estar apurado, porque hay tiempos que particularmente vamos a respetar la oportunidad para dar a conocer algunas de las acciones. Hay nombres que han trascendido, sí, que no son a force, sino que son del proceso natural que les comentaba. Nicolás Martinelli, por Sí, ejemplo, por Alejo ejemplo, Nicolás Martinelli, Pierres, ni que hablar, hace muchísimos años. Sargián. Sargián, Olaizola, bueno, Alejo Pierres, intendente Rocha, que secretario general, que es un dirigente, Valentín Martínez, que tenemos una gran amistad. Entonces hace muchos años que estamos juntos en una coordinación, el diputado de Salto, Pablo Costela, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, bueno, Benjamín Irazábal, que fue intendente de Durano y su director de OPP. Pero más allá de nombres que en esto oportunamente se van a ir conociendo, son las ganas. Las ganas de construir o contribuir con un nuevo proyecto. ¿Y cómo estuvo esa reunión con Delgado? Muy bien. Muy bien, y aparte quiero destacar que lo vi con ese ejercicio de la presidencia del directorio, porque una vez que le comunico, él dice, la verdad que lo celebro porque ayuda a dinamizar el partido. Cuando las reorganizaciones son naturales, en armonía y con mucha fraternidad, porque hay mucho cariño con muchos compañeros, no solo aire fresco, tengo la mejor relación con los compañeros de todos los sectores. El herrerismo, cuando por ejemplo. se dan, sí, por supuesto. ¿Lo habló con la calle Pou antes? Yo las charlas que tengo con el No, yo no le pido que me diga qué. Lo digo siempre. La mantengo en reserva porque en este momento lo que se trascendió y de lo que estamos conversando es la conversación con el presidente del directorio, Álvaro Delgado. No, yo no le pregunto qué conversó con la calle. Tengo diálogos permanentes con Luis Lacalle Pou porque es mi líder político. Hace 20 años va a ser. De 2006, o sea, el año que viene va a ser 20 años que afortunadamente comparto proyecto con Luis. Conversó sobre el tema con él, entonces. Las charlas siempre son reservadas porque trato de aprovechar esas instancias para alguien que fue presidente y que lleva un liderazgo tan potente, para aprovecharlas en mucho más sentidos que hablar de un movimiento, ¿no? Del punto de vista de... Claro, pero bastante obvio que le dijo dale para adelante. Insisto, cuando tengo charlas con Luis, trato de aprovechar cosas que van mucho más allá de este tipo de instancias y por eso en los diálogos que tenemos en forma permanente hablamos país, principalmente. Lema, quiero entender por qué es natural esto de este nuevo sector para usted. ¿Qué es lo natural? Porque también podría ser natural la consolidación de ese proyecto que fue Aire Fresco, que en su momento además fue el proyecto más importante dentro del Partido Nacional, hoy sigue teniendo una importancia en números y además en militancia. ¿Por qué entiende que esto es natural?
Y además, si bien esta conversación con Delgado seguramente fue fraterna, digo, no se puede negar y usted no me puede negar que había una tensión y no, que... Yo lo puedo negar. Bueno, usted yo puede, sí, claro, usted puede hacer lo que quiera. Yo lo puedo negar. No, sí. yo lo puedo negar, sí. efectivamente. ¿Lo y está aparte, negando? Aparte, sí, nosotros tenemos una muy buena relación. Siempre, digo, pero había una tensión política que además se termina de alguna manera tensionando un poco más de cara a estas elecciones yo del voy a insistir en algo, para mí lo natural es las ganas de contribuir con un proyecto nuevo. Hay momentos en la vida, en la cotidiana, que uno tiene ganas de hacer cosas nuevas. Nos pasa a todos. No tiene por qué ser político. Con mis hijos tengo ganas de hacer actividades nuevas. Con mi familia tengo ganas de hacer actividades nuevas. Con mis amigos tengo ganas de hacer actividades nuevas. En el Parlamento intento reinventarme con cosas nuevas. Porque es un incentivo, porque hay un trabajo de vestuario y de sueños que contemplan una cantidad de situaciones que a mí por lo menos me entusiasma. ¿Sentía un Entonces, desgaste? cuando es natural un proceso de afinidades, de ganas, no quiero recurrir al desgaste porque no estoy parado en lo que tiene que ver con aire fresco, sino con el incentivo de lo que puede llegar a venir. No siento, no puedo hablar. ¿Qué va a proponer tampoco. diferente? Digo, oportunamente es lo que vamos a plantear de las diferentes instancias, porque, a ver, acabamos de tener todo un proceso de elecciones. Por eso para mí era el momento de la comunicación. Pasaron las nacionales, pasaron las departamentales, pasaron las del directorio, y yo creo que los proyectos serios no se dan un tiempo antes de las elecciones. Hay que darle un contenido político para que el resultado sea la comparecencia en unas elecciones. Y se van dando oportunamente de acuerdo a la representación, porque un proyecto tiene que ser representativo. No solamente lo que yo piense o lo que yo opine. Es recoger una cantidad de voluntades, ahora, es recoger una cantidad de opiniones. ¿Su norte son las nacionales del 29 o las departamentales del 30? No, las dos. Son instancias distintas. Yo fui candidato a intendente de Montevideo. Fui candidato a intendente de Montevideo siendo senador. Quiere decir que transité un proceso nacional. Y la vocación, país, lleva a querer ser competente en las diferentes instancias para dar el mayor aporte. Y son elecciones complementarias y no excluyentes. Por tanto, un aporte en el año 2029 queremos hacer. Y después yo ya dije públicamente la total disposición a volver a intentar Montevideo, porque siento esa vocación y ese compromiso y demás. Estoy a disposición, y cuando digo que estoy a disposición, porque respeto la orgánica y la opinión del Partido Nacional. Yo no puedo autoproclamarme salteándome esas instancias. Lo que no puedo disimular son las ganas. Pero también tengo ganas en el año 2029 de hacer aportes, porque el país es uno solo. Y porque el montevideano, con lo que convive día a día, son con realidades nacionales y departamentales, pero es integralmente lo que recibe ese montevideano. El que está en la parada del bondi ahora va a hacer uso de un transporte que tiene que ver con lo departamental, pero capaz que hace uso del transporte para ir a la comisaría, que es nacional, o al hospital, que es nacional. Entonces, el montevideano como tal, el aporte que le tenemos que dar por esa vocación es en esa mirada integral, y esa mirada integral incluye componentes vinculados a la estrategia nacional y componentes vinculados a la estrategia departamental. Y yo le decía la vocación de gobierno, porque yo entiendo que el gobierno actual tiene un rumbo. Vieron que a veces está eso de si hay rumbo o no hay rumbo. Es un rumbo contramano, pero hay un rumbo. En ese rumbo contramano, desde la oposición podemos advertir, alertar e intentar que no se choque. ¿Por qué contramano? Pero por los hechos. Por lo que vemos en los diferentes hechos. Lo vemos en ejemplos, por ejemplo, en materia de los pasaportes. Que pasaportes sí, que pasaportes no, que en el medio uruguayos que no pueden ingresar a países. Proyecto contramano, rumbo contramano, con la cancelación del proyecto Arasatí, que estaba totalmente encaminado para fortalecer el suministro de agua potable en la zona metropolitana con una fuente alternativa, en donde estaba todo el camino desarrollado desde lo económico, de lo jurídico, de lo estratégico y de lo ambiental. Pero el Frente Amplio en vez de había dicho seguir, que no iba... Alfredo, vos me estás preguntando y yo te estoy contestando. No, está bien, después pueden admitirse opiniones y advertencias, todas las que sean. Para mí es contramano, porque cuando vos tenés todo encaminado sobre una necesidad país hablada durante tanto tiempo y lo que haces es cancelarlo, porque una cosa es una idea, que aparte no tienen por qué ser contrapuestas,
Pero cancelar un proyecto que ya estaba encaminado cuando en 15 años vos no habías avanzado en un proyecto de estas características... Pero el Frente dijo que para no mí es quería ese contramano. proyecto. ¿Por qué es contramano? Si Está no quería bien. ese proyecto, dijo... no lo. Es más, le pidieron al presidente que no lo vote. Pero yo no estoy hablando de si pueden o no hacerlo. Estoy haciendo mi valoración, que es contramano. Porque aparte van a recurrir estratégicamente a la misma cuenca que ya colapsó en el año 2023. Por tanto, teniendo una posibilidad de generar una fuente alternativa de suministro de agua potable para la zona metropolitana, yo creo que la dirección, que no sea contramano, era esta, la fuente alternativa. En ACE, contramano, volvimos a la etapa donde ACE trasciende por los escándalos. Fíjense, en pocos meses trascendió que puertas de emergencia colapsadas, el directorio quedó desintegrado cuando se estaba con alerta roja promovida por el propio gobierno y entrando el invierno. Bueno, pero también dice que están los medicamentos que antes no estaban. Bueno, pará, pero ahora voy a eso. Eso es una falacia que el diputado José Luis Sargián la demostró, vea la versión taquigráfica, en la comparecencia en la Comisión de Salud, donde mostró que a eso se refería a un depósito y de eso construyeron una ficción que cuando rascas no es tal. En ese rumbo contramano, de las primeras acciones que se tuvo en ACE fue querer aumentar los sueldos de jerarcas y crear cargo de confianza. Yo creo que no eran los pasos acertados en un rumbo, en una dirección clara en materia de ACE. Ahora vemos que estamos discutiendo si el presidente puede o no puede. Tenemos un presidente de ACE part-time, que ni siquiera está 100% abocado a dar respuesta a los usuarios. Otro ejemplo de un rumbo contramano. Declaraciones del Ministerio del Interior, se venían causando una cantidad de políticas vinculadas al Ministerio del Interior, contramano. Contramano, fíjate que hace poco teníamos la interpelación de María Dolores, por María Dolores. Sí. Se estaba hablando de promover oportunidades para la familia rural, cuando en Casupá se va a ver afectada el desarrollo de la actividad rural de muchas familias por la construcción de la represa de Casupá. O sea, se dice que se quiere promover oportunidades a la familia rural cuando al mismo tiempo se va a ver afectado la actividad rural de muchas de las familias. Doble discurso en materia ambiental. En Paysandú se considera inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo, dicho por el ministro de Ambiente, y en otros casos justifica la tala de más de 400 hectáreas de monte nativo. Entonces, es contramano. Es como que vamos, pero volvemos. Decimos una cosa, pero también aplicamos otra. Ahora, entonces, también, pero el Frente eso lo que dice es incrementar la vocación de gobierno. Ok, pero el Frente dice, lo que pasa es que están dolidos, no aceptan que no son ya gobierno, no nos dejan gobernar, van 5 meses y ya van 2 interpelaciones. ¿Y? Bueno, le digo lo que dice el Frente Amplio. Dicen que están apurados. Pero, a ver, las herramientas parlamentarias, el Frente Amplio habla mucho de la democracia, pero no acepta posiciones distintas. Porque la interpelación es una herramienta parlamentaria. ¿Qué quiere el Frente Amplio? Que ante la cantidad de contradicciones nosotros seamos testigos de lujo de la situación. ¿Eso quiere el Frente Amplio? Eso no lo vamos a hacer. ¿No hay otros modos de hacer oposición que no sea interpelando? Pero hubo llamado en comisión antes de la interpelación. La interpelación fue gradual. La de María Dolores, primero se llamó a las autoridades a la comisión. No conformaron explicaciones, se mantuvieron contactos y desembocó en una interpelación. Con la cancelación del proyecto Arasatí, la que hizo el diputado Servini, la interpelación se da después de haber llamado a comisión. Pero yo veo mucha intolerancia por parte del Frente Amplio ante la diferencia de opiniones. Fíjense una cosa, con lo de los 100 años del Palacio Legislativo, hubo posiciones y ya prácticamente sacaron una declaración como que afecta a la democracia. ¿Qué afecta a la democracia? La pluralidad de opiniones, la crítica constructiva. Y aparte hay un tema, yo no reprocho que el Frente Amplio, desde el principio del periodo pasado, decía 2020, haya querido intentar volver al gobierno, porque creo que es natural y eso puede mostrar ganas de querer hacer. Yo reprocho la forma. Acá el matiz o las distintas miradas están a forma. Voy a poner un ejemplo para contrastar las formas. Cuando se inauguró el Hospital del Cerro, del Frente Amplio no fueron. Y los que fueron a generar protestas.
Si se inaugura un hospital en Ciudad de la Costa por este gobierno, yo quiero estar. Y quiero estar contento. Y quiero estar aplaudiendo. Entonces, no está en las ganas de querer hacer o las ganas de querer gobernar. Porque se supone que estamos en política para asumir responsabilidad y poder transformar la vida de la gente. Lo que te cambia es la forma con la cual vos llevas adelante en un periodo, las acciones para querer ganar. Lema, el gobierno nacional para usted va, ¿cómo fue que dijo? Contramano. Contramano. ¿Qué piensa del gobierno departamental de Vergara? Estuvo su compañera de partido, Meme Ruiz, alcaldesa, y ponderó bastante la actuación de Vergara. Yo he sido muy prudente porque me gusta valorar de acuerdo a resultados o a las acciones en territorio. Hasta el momento he visto muchos anuncios, en algún sentido podemos coincidir, en otros no, pero sobre todo en los anuncios que podemos coincidir, lo que esperamos es resultados. Bueno, pero Ruiz dice que Carrasco está más limpio. Pero el que estoy acá soy yo. ¿Usted no comparte con Ruiz? No. Digo es que yo no estoy para hacer comentarios o valoraciones de otras personas que puedo respetar, pero cada uno da su visión de un tema. Pero el municipio, ¿usted no lo ve más limpio? Que es muy respetable, Yo los resultados de recolección todavía no los veo como me gustaría verlos, pero eso no quiere decir que no haya que dar un tiempo razonable para ver si se dan. A mí no me ha temblado el pulso en sostener que tengo muy buenas referencias de Leonardo, que está a cargo de la gestión ambiental. Sería deshonesto intelectualmente de mi parte si yo, que me han hablado muy bien de él en Canelones, no hago una referencia positiva, pero por eso les digo, no tengo por qué desconocer en este caso referencias que me dieron. Yo soy mucho más prudente, no estoy tampoco haciendo referencia por meme. Quiero ser prudente al momento de esperar valoraciones. Ahora se van a conocer o se va a auditar una situación de horas extras que es escandalosa. Sí. Vamos a ver cómo actúa el intendente. Quiero ver cómo senador, actúa. por ahí le podría decir, bueno, esa prudencia que hoy está teniendo para analizar el gobierno de Mario Vergara, el gobierno departamental, no la tuvieron para analizar el gobierno central, que al toque estuvieron haciendo una posición fuerte. Porque adelantaron las contradicciones. ¿Dónde está la medida de la prudencia? Pero no es un recorte IP esto, Maggie. Primero que los gobiernos departamentales asumen posteriormente. O sea, tiempo después. Sí. No puedo yo hacer la misma valoración cuando hay 3, 4 meses de diferencia. Pero aparte, lo que estamos valorando son hechos. Hay hechos que pueden considerarse positivos y hechos que pueden considerarse negativos, o hechos que todavía no se consumaron porque fueron anunciados, pero todavía no llegaron a territorio. Entonces, en el caso de la Intendencia anunció medidas de recolección hace pocos días. Yo quiero esperar, porque los montevideanos no pueden acumular frustraciones, y cuando se dan anuncios se generan expectativas que, si no se cumplen, la expectativa se convierte en frustración. Entonces yo tengo que ser moderado y prudente. Vamos a ver cómo se da instancia en el segundo semestre. Sobre fin de año muchas veces se da la mayor acumulación de los residuos, que ahí hay un desafío que hay que esperar a ver cómo se actúa en este caso, cómo se previene, cómo se hace. Entonces, ahí me parece razonable ver cómo se despliegan las acciones. Después hay otros temas que coincidimos en la mirada, pero creo que es burocrático, como el tema del casino. Coincidimos, yo fui el primero en plantear que hay que cerrarlo. ¿Por qué? Por las pérdidas millonarias, que son pérdidas que en vez de ir para la vereda, para la calle, para la parada, para mejorar el sistema de recolección, van para tapar un agujero que no tiene sentido. Vergara compartió esta mirada y después de un tiempo lo hizo público. Ahora, no requiere burocracia, es cerrarlo y listo. No es generar el diálogo social para cerrar un casino. Lema, pero además de su termómetro en la calle, ¿están desde el Partido Nacional o su equipo midiendo los resultados de la Intendencia? ¿Hay un contralor de algún modo? Sí, dialogándolo. Bueno, a través de los ediles. Tuvimos una reunión más de carácter social, pero en intercambio estoy permanentemente intercambiando con los ediles, con Meme, con Matilde, que son excelentes alcaldesas. Hay una excelente bancada de ediles. Y hay un excelente también grupo de concejales, tanto los municipales como los vecinales, como una cantidad de militantes que permanentemente están dando a conocer situaciones que muchas veces son diversas, porque no es comparable. ¿Le mandan fotos? Cambian la realidad. ¿De los contenedores? Sí, mandan fotos. Nosotros también analizamos el mapa de la propia Intendencia de Montevideo. Y sí, estamos siguiéndolo de cerca.
estamos siguiéndolo de cerca y con esa vocación también de generar un control de oposición responsable y constructiva con vocación de gobernar. Lema, tenemos que cerrar, pero usted fue ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo evalúa el trabajo que está haciendo el actual ministerio y lo que hizo durante la ola de frío? También soy muy prudente, entre otras cosas, porque sé lo difícil que es estar ahí. He tenido incluso conversaciones con Gonzalo Sibila y muchas de las cosas que plantean, sería muy poco humano no ser empático, porque es un ministerio de emergencia. El MIDES actúa, es el último eslabón de la actuación muchas veces. Muchos se pueden preguntar, ¿por qué ustedes no lo hicieron durante su administración? No, pero a ver, ahí vamos a otra cosa. Fíjate los sobresaltos en la administración nuestra. A mí, en 2 años y 10 meses, no me llamaron nunca a comisión, nunca me interpelaron por tema de MIDES, nunca me llamaron a la comisión general. O sea, quiere decir que por la vía de los hechos aceptaron las acciones que estábamos llevando adelante, porque si no, la advertencia era tener algún tipo de mecanismo parlamentario que estaba en uso, o estaba la posibilidad de uso, y no se hizo. Yo creo, sí, en su momento, que el gobierno, porque a veces se enraba el MIDES, pero es mucho más genérico. Cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de calle, que es uno de los tantos temas que atiende el MIDES, es multifactorial. Hay tema de vivienda, hay tema de salud mental, hay tema de adicciones, hay tema de exclusión con personas privadas de libertad cuando recuperan la libertad. Integralmente, obviamente, yo lo advertí también en su momento, que hubo una reacción tardía, porque la alerta roja que se dio, las herramientas ya estaban todas para llevar adelante acciones que son idénticas a lo que podía hacer la alerta roja. Cuando hay riesgo de muerte, o riesgo de problemas de salud severo, o riesgo de salud, o que el problema de salud mental pueda generar un riesgo para sí o para terceros, las herramientas ya están para la actuación. Yo no lo puedo atribuir solamente al MIDES, tengo que hablar a nivel de gobierno porque es integral. Lema, tenemos que despedirlo. Lo único que le pido para la próxima es que ya tenga el nombre, así lo puedo presentar como líder del sector. No, pero eso no hay apuro. Primero el contenido, que es lo más importante. Martín Lema, senador del Partido Nacional, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.